percibe, ¿no? Gracias. Perdón, sí, acepto que se grabe. Ok. Entonces, empecemos con unos ejemplos de estas vías de procesamiento de la información sensorial. Y para esto creo que funciona bastante bien hablar de distintas ilusiones. En este caso, vemos aquí, es una ilusión visual, es una cuadrícula de Hermann, así se le conoce, de Ludimann Hermann, de 1879, en donde podemos percibir que hay unos puntitos negros en las intersecciones de la cuadrícula. Esta ilusión sería un ejemplo de percepción bottom-up y ocurre dada la interacción de nuestros receptores en la retina. Bueno, tenemos campos receptivos, dentro de esos campos receptivos están ocurriendo distintas interacciones entre los receptores y entre esas interacciones ocurre una inhibición lateral. Esa inhibición lateral es lo que está causando que perciban esos puntitos negros en las intersecciones. Esos puntitos negros no existen, no están en la imagen, sino ocurren producto de cómo está configurada nuestra retina. Y uno podrá decir, bueno, pues, ¿qué función tiene? Si esto es una ilusión, se ha planteado que justamente la inhibición lateral tiene la función de percibir con mayor intensidad los contrastes, ¿no? Entonces ha tenido una función adaptativa este proceso de inhibición lateral, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece como bonito ejemplo de procesamiento bottom-up, por más que queramos darle alguna otra interpretación basada en nuestro conocimiento, o sea, vía top-down, no es posible. Esto es la manera que funciona nuestros receptores y no podemos dejar de ver, de percibir esos puntitos en las intersecciones, ¿no? Otro ejemplo sería esta ilusión de movimiento aparente de Kitakoa, que es un investigador japonés que se dedica a hacer distintas ilusiones. Puede, creo, variar un poquito, ahorita la quito, pero justamente es un juego de los contrastes que va de un blanco a un azul y luego a un negro, ¿no? Está jugando con estos contrastes y con el tamaño de los objetos, y entonces la manera en que nosotros percibimos movimiento tiene que ver con cambios en los contrastes, ¿no? Y con cambios en el tamaño del objeto. Y esa es la manera en como justamente aquí Kitaoka hace que nosotros veamos que se están moviendo hacia el centro, ¿no? Por esta interacción entre los contrastes. Entonces también sería una ilusión vía bottom-up. Y ahora otro ejemplo, que este tipo de imágenes en donde solo se está jugando con los contrastes, ¿no? De una escena. Viéndolo así, estaríamos teniendo como una percepción vía bottom-up, parece una imagen carente de un significado como aparente. Sin embargo, este tipo de ejemplos permiten, digamos, como sentir, ¿no? Lo que todo el tiempo está haciendo nuestro cerebro, intentando inferir qué es lo que hay en esa imagen, qué podría ser esa imagen. Entonces, seguramente ustedes están intentando de darle alguna interpretación y esa interpretación sería un procesamiento top-down, ¿no? Hacer una hipótesis sobre qué es más probable que se esté percibiendo en este conjunto de manchas, ¿no? Entonces, en el momento en que les presente la imagen, ¿no? De lo que es esto realmente, para el cerebro le termina siendo muy sencillo, ¿no? Ahora darle una interpretación, esto es, se encuentra como la interpretación más correcta, ¿no? Que mejor se ajusta a aquello que se está percibiendo vía bottom-up. Entonces, estas manchas provienen de esta imagen, y ahora si les vuelvo a presentar las mismas manchas, ¿no? Es muy probable que entonces ya no la vuelvan a percibir como hace ratito, sino que ya sea una imagen que contiene un significado, una hipótesis que se ajusta muy bien, ¿no? a lo que se está percibiendo aquí. Y continuando con estos ejemplos, de nuevo, manchas, se esfuerza, es inevitable no intentar darle una interpretación a lo que se percibe, se otorga una hipótesis que se ajusta bastante bien a lo que se estaba percibiendo, entonces cuando se vuelve a percibir
las mismas manchas ahora es una imagen que tiene un significado coherente. Lo mismo, un poco más clara la imagen, ¿no? Créanme que con esta imagen me han dado múltiples interpretaciones y esta es la imagen de donde proviene la anterior. Al verla, entonces, tiene sentido esta imagen que se presenta aquí, ¿no? Esto no solo ocurre con ilusiones, bueno, el procesamiento bottom-up y top-down, es en todas nuestras modalidades sensoriales, ¿no? Y creo que la mayoría de los ejemplos se centran en ejemplos visuales, ¿no? Entonces, quise traerles algunos ejemplos auditivos estos son discursos de onda sinusoidal, pero a lo mejor tienen como más claro este ejemplo de un audio que fue bastante viral, ¿no? De como, hija, no, vas a pagar la renta, o dependiendo también se podía escuchar como que se iba a ir a recoger la bicicleta. Entonces tenía dos interpretaciones y las explicaciones a que se ha dado a esa ilusión que fue viral es dependiendo de a qué tipo de frecuencia se le presta más atención, se puede interpretar como de una u otra manera. Pero estos ejemplos de discursos de onda sinusoidal me gustan mucho, dado que al igual que estas imágenes que vimos, al principio parece no tener ningún sentido y ahorita veamos. No sé si se alcanza a escuchar. A ver, ¿sí se escucha o no? ¿Sí? Sí, pero sí, nada más como tu. A ver, este es el audio original. She cut with her knife. Ese sí se escuchó. She cut with her knife. A lo mejor justamente por eso no se suelen poner ejemplos auditivos, porque puede haber este tipo de problemas. A ver si este se escucha un poquito mejor. The floor was quite slippery. ¿Sí? Ok, entonces en cuanto escuchamos el audio original y volvemos a escuchar la onda sinusoidal, es como, claro, ¿no? Es lo que se está escuchando es eso, ¿no? Por último, perdón. The man's painting a sign. Espero que se haya escuchado un poquito el efecto, pero bueno, son estímulos bastante utilizados para estudiar percepción top-down y bottom-up. Entonces, ¿cómo logramos darle una interpretación a eso que estamos escuchando? Ya que tenemos esa evidencia que mejor se ajusta, es muy difícil que ahora volvamos a escuchar el audio con la onda con otra interpretación. ¿Ok? Bueno, entonces, esto que acabamos de ver tiene que ver con la postura tradicional de la percepción. Entonces se plantea que hay un procesamiento perceptual dominado por la vía bottom-up de la información que provienen de varios receptores sensoriales y hablando específicamente de la corteza visual, se plantea que hay una jerarquía neuronal de detección de características que va desde lo más simple como líneas, contornos, luego percepción del color, etcétera, etcétera. Esta información se va integrando, va incrementando en complejidad y mediante nuestro conocimiento previo se le logra otorgar un significado a aquello que se percibe. Desde esta postura, ¿no? Se entendería que el cerebro es visto como pasivo, dado que está recibiendo estas entradas de los sentidos y las convierte en una percepción coherente, ¿no? Ahora, ¿qué se plantea desde la teoría del procesamiento predictivo respecto a la percepción? Entonces, antes que me meta como a indagar esas ideas,
Primero platicarles que la teoría de procesamiento predictivo se ha vuelto una teoría sumamente influyente dentro de las ciencias cognitivas y pues ha tenido efectos profundos en distintos modelos y teorías en distintas comunidades de investigación, comunidades interesadas en la percepción, en la acción y en la generación de inferencias, que ahorita me meto más a detalle, que por cierto ahí hay 4 libros bastante recomendables sobre el tema. Y algo que en un artículo que ahorita les voy a presentar, que publiqué con mis colegas, Bruno aquí presente, hemos notado que dentro del procesamiento predictivo suele haber como muchas teorías relacionadas, ¿no? Y se plantea que el procesamiento predictivo puede ser entendido como el nombre de la familia de todas estas teorías. Habrá quienes no, a lo mejor no esté de acuerdo con esto que estamos planteando aquí, pero de alguna otra forma sí podría ser como la teoría unificadora o la que podría integrar a muchas de estas que pongo ahí en esta lista, ¿no? Y aquí vamos a hablar pues, obviamente del procesamiento predictivo. Tiene un asterisco porque puede ser integradora. También la inferencia activa se plantea que puede ser una teoría integradora, sin embargo, el procesamiento predictivo también la contiene. Y el principio de energía libre, bueno, le pongo ahí dos asteriscos porque hay quienes la ponen como que debería considerarse o tratarse como una familia independiente. Sin embargo, está estrechamente relacionada con todo lo que se plantea en estas teorías. Simplemente se relaciona con formulaciones matemáticas muy específicas sobre lo que aquí se plantea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desmenuzando y platicando un poquito respecto a ellas y esperamos que quede como de alguna manera clara esta integración o esta relación entre las familias, ¿no? Este es el artículo que les comentaba, que es una revisión del procesamiento predictivo en robótica cognitiva, que particularmente lo que les platico hoy proviene de este artículo. Ahí están mis queridos colaboradores, ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí, regresando al punto, ¿no? El procesamiento predictivo se plantea que pone de cabeza la concepción tradicional de percepción y plantea que los sistemas cognitivos constantemente predicen vía top-down los estados internos y externos más probables. Entonces, bajo este planteamiento, lo que se va a procesar vía bottom-up son las desviaciones del estado predicho de la entrada sensorial. A estas desviaciones de lo que se predice respecto a la entrada sensorial se le conoce como error predictivo. Entonces, vemos aquí en la imagen, ¿no? Una bebita que desde esta postura, ¿no? Cuando estamos chiquitos, ¿no? Pues se están generando múltiples y múltiples predicciones sobre las futuras entradas sensoriales, pero todavía no somos tan buenos haciendo predicciones, ¿no? Todavía necesitamos ir acumulando evidencia para tener cada vez predicciones más precisas. Por lo tanto, va a haber mucho error predictivo cuando somos chiquitos. Hay muchísimo aprendizaje. Y esa es la manera en que se van actualizando las predicciones. Conforme crecemos, ¿no? Nuestras predicciones se vuelven más precisas, entonces va a haber menor error predictivo y por lo tanto se plantea desde el procesamiento predictivo que la percepción sería fundamentalmente un proceso top-down, el cual es mediado y corregido por percepción vía bottom-up, ¿no? Que sería error predictivo. Esto hace que la percepción no sea redundante. Entonces, si nosotros tenemos ya una predicción bastante certera de qué es lo que va a ocurrir, pues sería eficiente procesar solo aquello que se desvía de lo esperado, ¿no? Entonces, importante perspectiva es que los sistemas cognitivos no procesan pasivamente los cambios en la estimulación sensorial. A esto es lo que se conoce como inferencia perceptual. Y también se plantea que siempre están listos para actuar, ¿no? Para cumplir sus predicciones sensoriales. A esto se le conoce como inferencia activa. Entonces vemos ejemplos como el que vimos hace ratito, ¿no? Nosotros estábamos realizando inferencias perceptuales sobre lo que estaba ocurriendo en esta escena, buscando la mejor hipótesis, ¿no? Esto sería una percepción activa, ¿no? Y hacer inferencias activas significaría movernos, ¿no? Realizar algo en el entorno, realizar una acción en el entorno que permita que nuestras predicciones sensoriales
se cumplan mediante la acción, que todo eso lo vamos a ver más a detallito, ¿no? Entonces, una característica que puede definir al procesamiento predictivo es que la percepción y la acción están entrelazadas mediante un mismo tipo de proceso inferencial. La visión tradicional de la percepción, de lo que les platicaba, ni siquiera considera el rol de la acción es más como simplemente el producto final del procesamiento, y en este caso sería un entrelazamiento necesario que ocurre todo el tiempo, percibir y actuar, y ambos están unidos bajo exactamente el mismo proceso inferencial, que es lo que vamos a estar ahorita revisando. Entonces empecemos con las ideas de la codificación predictiva, que estas ideas están estrechamente relacionadas con la inferencia perceptual. Entonces se plantea que nuestro cerebro es un órgano estadístico que genera predicciones de las causas de las sensaciones, combinando información previa, que sea top-down, sobre las causas más probables con la información sensorial entrante, bottom-up. Entonces este texto lo pongo con toda la intención de que se lea y que se entienda. Sin embargo, las palabras no tienen letras desordenadas, y aún así nuestro cerebro es capaz de leerlo e interpretarlo. Justamente sería un proceso predictivo en la lectura. Y bueno, regresando al punto de la organización jerárquica que les había comentado, que planteaba la postura tradicional de la percepción, pues efectivamente lo que se observa es que hay una organización jerárquica en la corteza cerebral, pero algo muy importante es que esta organización jerárquica, dentro de estas capas corticales, tiene tanto proyecciones o vías, ¿no?, laminares ascendentes, que son vía bottom-up, y descendentes, top-down. Entonces, concebir como la percepción que solo es vía bottom-up y que solo se le da como una interpretación en el último proceso de procesamiento, sería olvidar como todas estas interacciones entre las múltiples patrones de proyecciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el cerebro, la corteza visual primaria y todas sus conexiones con distintas áreas de procesamiento visual, y un mapita sigue siendo bastante sencillo de las distintas proyecciones laminares entre las capas de la corteza. No son perfectamente jerárquicos, o sea que va de B1 a B2 y de B2 a B3, sino que hay distintas interacciones y también hay conexiones laterales entre las capas. Esta es una versión todavía más simplificada, que viene desde el núcleo geniculado lateral, B1, que aquí es como la vía primaria de procesamiento, y vemos cómo hay una interacción con múltiples capas, tanto bottom-up y top-down. Esto sería, digamos, evidencia relevante que apoyaría ideas del procesamiento predictivo, en donde no solo es un procesamiento ascendente de la información sensorial, ¿no? Ok, entonces se propone que en cada nivel cortical hay predicciones descendientes, que son las creencias previas, ¿no? Y no es una predicción, digamos, como una bola mágica, ¿no? Sino lo que se estaría intentando anticipar es la actividad neuronal más probable de los niveles inferiores. Entonces, mega simplificando en esta imagen, ¿no? Entonces también veríamos aquí que hay capas, ¿no?, corticales. Tenemos una capa superior y esta sería la capa inferior, donde entra la información sensorial, y mediante predicciones sobre las posibles activaciones de las neuronas, ¿no?, se inhibiría esa activación si la predicción es correcta. Si la predicción es incorrecta, entonces no se inhibe la activación neuronal, y por lo tanto, al no ser inhibida, pues esa neurona va a activar neuronas de las capas superiores, y eso va a permitir que se actualicen las creencias respecto al patrón de activación neuronal.
Algo relevante dentro de esta teoría es que tienen distintas temporalidades, las capas tienen distintas temporalidades y lo que se ha planteado es que esto tiene que ver con el procesamiento del contexto. Entonces, las capas superiores de la jerarquía, sus cambios en el patrón de activación son más lentos porque estarían codificando una parte más abstracta que tiene que ver como con el contexto en donde nos estamos situados, y las capas inferiores serían muchísimo más rápidas, sus cambios en los patrones neuronales serían mucho más rápidos, dado que estarían codificando información muy específica de la entrada sensorial. Pero dentro de esta interacción entre las capas, permite hacer predicciones del nivel superior, que es más lento, sobre el inferior, que es un poquito más rápido, y de esa forma se podría inhibir o excitar dependiendo de si las predicciones son correctas o no. Entonces, justamente el error predictivo es lo que va a ascender por la jerarquía, haciendo un tipo de retroalimentación correctiva a lo que se esperaba de la activación neuronal y que eso llevaría a un aprendizaje, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, la codificación predictiva pues está evitando justamente este procesamiento de información redundante, hay una eficiencia de codificación y guía el aprendizaje sobre aquello que es novedoso, aquello que es informativo, dado que es inesperado. A la vez se plantea que hay una neuromodulación descendiente. Esto es, también realizamos predicciones, ¿no?, sobre la precisión, que es la varianza inversa, ¿no? La precisión respecto a lo que esperamos, qué tan precisas son nuestras predicciones, qué tanto confiamos en nuestras predicciones, ¿no? O qué tanto podemos confiar en la entrada sensorial. ¿Por qué hay una neuromodulación? Porque esto va a determinar la influencia del error predictivo en la actualización de nuestras creencias, ¿no? Entonces, las creencias que son sumamente precisas son robustas ante error predictivo ruidoso. Entonces, aquí dos ejemplos. Primero, eso, bueno, no me voy a meter a la historia detrás del ejemplo, cuando se va a la luz, ¿no? Bueno, primero, nosotros como seres humanos solemos confiar mucho en la entrada sensorial visual, pero esta confianza también depende del contexto. Hemos aprendido que debemos confiar menos o más en nuestra entrada sensorial dependiendo del contexto. Entonces, si se va la luz, la entrada visual se vuelve poco confiable, se vuelve muy ruidosa, ¿no? Entonces, se vuelve muy poco precisa, ¿no?, la entrada visual, y por lo tanto sería muy peligroso actualizar nuestras creencias, ¿no?, con ruido. Entonces, creer que actualizar que ahora el mundo va a ser siempre oscuro no tendría sentido. Entonces se le daría más peso a nuestras predicciones sobre, por ejemplo, si estamos en nuestra casa, nuestras predicciones sobre dónde está la puerta de nuestro cuarto, dónde están las escaleras, o dónde podríamos encontrar una vela o nuestro celular. Confiaríamos en nuestras predicciones y a lo mejor en otras modalidades sensoriales, como por ejemplo el tacto, ¿no? Entonces ahí vamos tocando distintas cosas hasta encontrar nuestro teléfono, lo que sea, para tener luz, ¿no? Otro ejemplo, que las personas que utilicen lentes, recientemente me di cuenta que necesitaba lentes. Y el ejemplo creo que me sorprendió, porque lo viví cuando me puse los lentes, me pareció increíble la precisión que tenía la entrada sensorial, no lo podía creer. Entonces, con los lentes, la entrada visual, en este ejemplo, se vuelve más precisa, pero ahora también puedo generar predicciones respecto a la precisión. Esto es, sé que si me voy a poner los lentes, ¿no?, la precisión de mi entrada visual va a ser mayor. Entonces, eso es un tipo de neuromodulación. ¿Okay? Ahora pasamos a lo que plantea la codificación predictiva respecto a la inferencia activa, ¿no? Por cierto, no lo mencioné, pero codificación predictiva se llama así, dado a que esta teoría refiere a cómo se están codificando, ¿no?, las predicciones a nivel neuronal. ¿Okay? Entonces, la inferencia activa, lo que se plantea es que permite la codificación predictiva, pero de una manera prospectiva.
Entonces, cuando tenemos una intención de acción, hacemos inferencias perceptuales, que son predicciones asociadas a la acción que queremos realizar. Y tenemos un error predictivo esperado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos aquí de nuevo a la imagen súper simplificada de la idea, ¿no? Entonces, tenemos una intención de acción. Esto es, queremos agarrar una taza, ¿no? Entonces, la taza está en esta posición y nuestra mano está ahí, ¿no? Tenemos la intención de agarrar la taza, ¿no? Entonces tenemos una secuencia de movimientos asociados hasta llegar al punto deseado. Pero en esa secuencia de movimientos, lo que implica es hacer predicciones perceptuales, hacer inferencias perceptuales. Esto es, cómo se va a ver mi mano conforme me vaya moviendo hacia la taza. Va a haber cambios en la entrada visual y también va a haber cambios en la entrada propioceptiva, ¿no? O sea, la información que estoy recibiendo de mi cuerpo respecto a la posición de mis extremidades hasta que me estoy acercando a la taza. Pero eso es un conjunto de predicciones respecto a la acción que todavía no realizo. Y como todavía no se realiza esa acción de agarrar la taza, ¿no? Y se tiene la intención de moverse, hay cierto error predictivo esperado. Esto es, quiero ver mi mano así, ¿no? Agarrando la taza de esta forma, pero todavía no la veo ahí. Entonces, eso genera error predictivo y al ejecutar la acción, las predicciones se cumplen. Y esto es lo que se conoce como una profecía autocumplida. Entonces, conforme nos vamos moviendo, vamos minimizando ese error predictivo esperado y se logra minimizar hasta que se llega al objetivo final, a la intención deseada. Entonces, de nuevo, retomando esta idea que tradicionalmente se pensaba que el sistema perceptual como una propuesta invertida, ¿no? Del sistema motor, esto es, los efectores simplemente eran una respuesta del procesamiento de la información, pues desde la perspectiva de la inferencia activa, ¿no? El sistema perceptual y el sistema motor, también sería una cuestión top-down, son fundamentalmente iguales. Las dos se están fundamentando en un proceso inferencial. Entonces, no son una respuesta a una entrada sensorial, las acciones, ¿no? De nuevo, creo que con el ejemplo de la inferencia activa, se puede entender por qué se está planteando que la percepción y la acción están cercanamente entrelazadas producto de un mismo tipo de proceso inferencial. Por cierto, cualquier duda, sin ningún problema, me pueden detener, preguntar, etc. Entonces, vayamos más a detalle respecto a la inferencia activa, ya no necesariamente dentro de la codificación predictiva, dado que se enfoca en cómo se codifican las predicciones en el cerebro, predicciones perceptuales y activas, pero también se puede abordar la inferencia activa desde una perspectiva completamente aislada de una visión neuronal. Entonces, la inferencia activa plantea una explicación al dilema exploración versus explotación. Y esta explicación se centra en lo que comenté hace ratito respecto al error predictivo esperado. El error predictivo esperado es el valor asociado a una acción. Entonces, este valor va a describir tal cual, ¿no? Qué tan valioso es en términos instrumentales o pragmáticos y su valor epistémico. ¿A qué me refiero con eso, no? Las acciones instrumentales, ¿no? Que son las acciones pragmáticas, también conocidas así, ¿no? Van a maximizar la utilidad mediante explotación del conocimiento. Esto se relaciona con las preferencias que tiene un agente respecto a las consecuencias de sus acciones. Son altamente precisas, o sea, se tiene muy, muy claro cuál va a ser la consecuencia de la acción, por eso son altamente precisas, ¿no? Dado que esto va a ser altamente probable observar consecuencias esperadas, ¿no? Entonces, con acciones instrumentales se plantea que no hay un riesgo, no hay incertidumbre, dado que se conoce muy bien cuál va a ser el resultado de la acción. Y en cambio, las acciones epistémicas van a minimizar la incertidumbre mediante la exploración. Hay una ganancia de información, ¿ok? Entonces, la ganancia de información es motivante per se, ¿no? Por eso están estrechamente relacionadas con la motivación intrínseca y
cuando se ejecutan estas acciones epistémicas, hay una reducción progresiva del valor epistémico. ¿Por qué? Porque poco a poco se van convirtiendo en acciones instrumentales, porque se va aprendiendo cuáles son las consecuencias de esas acciones. Entonces, ¿qué acción realizar en un momento dado? Esto es, exploramos o explotamos el conocimiento, pues dependería del contexto, de sentir esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué tan ciertos estamos respecto a las consecuencias de nuestras acciones? Si hay muy poca certidumbre, entonces sería altamente probable que un agente elija realizar una acción epistémica para explorar y conocer qué puede ocurrir en ese contexto, y poco a poco, al explorar y conocer qué puede ocurrir, esas acciones epistémicas se irían volviendo acciones instrumentales. ¿Okay? Retomaré después estas ideas. Y ahora, hasta ahorita hemos hablado como del error predictivo, la importancia del error predictivo para el aprendizaje, ¿no? Que permite hacer esta retroalimentación correctiva de nuestras predicciones, pero no hemos hablado de el error predictivo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo cambia el error predictivo a lo largo del tiempo? A estas ideas se le ha asociado con la idea de un monitoreo de los cambios del error predictivo a lo largo del tiempo. Que los agentes son sensibles a la dinámica del error a lo largo del tiempo. Y esta dinámica del error a lo largo del tiempo, tal cual como sentir la incertidumbre, sentir qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo, ¿no? Sería que nos permitiría ser sensibles a nuestro desempeño. Entonces, si incrementa mucho el error predictivo, significaría que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Se está disminuyendo el error predictivo, significaría que estamos haciendo bien una acción o una tarea dada, ¿no? Entonces se plantea que justamente el que los agentes puedan sentir su desempeño a través del monitoreo de los cambios en el error predictivo, ahí sería como el fundamento de la motivación intrínseca y las emociones. Entonces, permite tomar decisiones sobre las acciones y metas, ¿ok? ¿Cómo se toman acciones? Pues tenemos expectativas sobre la tasa de reducción del error. Entonces, elegimos una meta específica, esa meta va a tener un error, una dinámica de error asociado, y al ejecutarla podemos ir monitoreando el error predictivo que está ocurriendo con el error predictivo esperado. Entonces, si el error predictivo no se está disminuyendo como se esperaba, significa que nuestro desempeño no es tan bueno como lo que esperábamos, por lo tanto, nos permite tomar una decisión respecto a abandonar una tarea que estamos haciendo y elegir otra, o continuar con esa tarea, ¿no? Entonces, regresando a las acciones instrumentales y a las acciones epistémicas, pues las acciones instrumentales, recuerden que se asocia con nuestras preferencias, sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, la tasa de reducción del error esperado es rápida. O sea, este tipo de acciones tienen asociada una tasa de reducción del error muy rápida, porque son altamente precisas. Sabemos que lo vamos a hacer muy bien. Pensemos en un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, lavarnos los dientes, ¿no? Lavarnos los dientes implica un conjunto de acciones, suele ser extremadamente precisas, por eso se le conoce como que es un hábito, ¿no? Y el error predictivo asociado a lavarnos los dientes sería, la dinámica sería extremadamente rápida. ¿Cómo se va a disminuir el error? En cambio, una acción epistémica, donde se gana información, donde se está explorando, la tasa de reducción del error esperado tiene que ser óptima para lograr reducir la incertidumbre. ¿Qué es esto? Que si vamos a realizar una acción epistémica, nos conviene seleccionar aquella que tenga, digamos, una tasa de error asociado óptima para que la podamos reducir. Entonces, eso va a permitir minimizar la incertidumbre y va a señalar que estamos aprendiendo sobre las causas de las sensaciones y se siente bien. Entonces, por ejemplo, si estamos aprendiendo a tocar un instrumento musical, ¿no? Sería óptimo seleccionar una canción sencilla, ¿no?
donde se pueda minimizar el error, sentir que estamos aprendiendo algo y esto se siente bien. Si se selecciona una canción muy compleja, lo que va a ocurrir es que el error predictivo no se puede minimizar o sigue aumentando, y al estar señalando que no hay progreso, eso lleva a frustración y por lo tanto se abandonaría una tarea, ¿no? Ahora, respecto a la hipótesis del cerebro bayesiano, sería tomar todo esto que hemos estado platicando y la forma en que se ha, digamos, como logrado explicar en términos matemáticos y modelar, se ha modelado bastante bien, pues ha sido a través de Bayes. Entonces, extremadamente relacionados con formulaciones de Bayes, desde cómo se están codificando en el cerebro los modelos generativos hasta la manera en que se aborda la incertidumbre. Entonces, un modelo generativo es un modelo probabilístico, que es una probabilidad conjunta de las observaciones y de las causas ocultas que generan las sensaciones, esto es P, O y S, ¿no? Que generan inferencias, estas son hipótesis, sobre las causas ocultas de las observaciones. Entonces, nuestro modelo probabilístico es un modelo generativo, se llama así porque está generando predicciones o inferencias sobre las causas ocultas de las observaciones. ¿Y por qué se le llaman causas ocultas de las observaciones? Creo que eso puede ser como un término un poco extraño, pero lo que se está planteando es lo siguiente. Si nosotros estamos percibiendo un árbol, ¿no? Lo que va a generar la información que entra a nuestra retina es justamente activación de los receptores con un patrón muy específico. Sin embargo, ese patrón de activación en nuestros receptores podría ser muy similar a infinitas cosas que están ocurriendo en el entorno. Entonces, nosotros por sí mismo no vemos un árbol, nosotros lo que estamos percibiendo es activación de nuestros receptores que se convierte en una señal eléctrica y que esta señal eléctrica llega hasta el sistema nervioso central y genera un patrón de activación a nivel neuronal. Entonces son causas ocultas de lo que está generando esa observación o esa activación de nuestros receptores. Entonces, a eso se le conoce como, en el modelo sería S, ¿no? Son las causas ocultas, generan las sensaciones, y tenemos un prior de las causas de las sensaciones. Entonces, tenemos la probabilidad de las causas de las sensaciones, que esto es lo que genera sería nuestra distribución de probabilidad de nuestras predicciones sobre las causas de las sensaciones. ¿Okay? Y también existen observaciones, que sería la información sensorial, que es lo que entenderíamos como percepción. Y aquí tenemos nuestro likelihood, que está especificando cómo las causas generan observaciones. Entonces tenemos la probabilidad de la observación dada, ¿no? Las causas de la sensación, las posibles causas de las sensaciones. Y para poder actualizar nuestras creencias teniendo una nueva observación, necesitaríamos tener el posterior, ¿sí? Que es simplemente la actualización de nuestras creencias dada la nueva observación. Sin embargo, hay un fuerte problema. No se puede utilizar el teorema de Bayes de forma directa, dado que la probabilidad de las observaciones se requiere y la probabilidad de las observaciones es infinita. Calcular la probabilidad de las infinidad de observaciones posibles del mundo sería un problema intratable. Por lo tanto, y sin meterme en muchos detalles, para esto se utiliza la inferencia bayesiana variacional, que esto implica aproximar la densidad posterior. Este es un problema de optimización, usando densidades QS que se aproximen a PS. Entonces, tenemos nuestro likelihood esperado, ¿sí?
que algo importante es que el likelihood esperado por sí mismo, ¿no?, ya contiene la nueva observación, ¿no? Y una de las herramientas más utilizadas es la divergencia Kullback-Leibler, ¿no?, negativa entre la densidad variacional y el prior, y con esto se calcula el límite inferior de evidencia que se conoce como el BOKU, ¿no?, que es la sorpresa variacional. Entonces, insisto, sin meterme a más detalle, aquí lo que tenemos es como la expectativa de nuestro likelihood, ¿no?, la probabilidad de nuestro likelihood, que ya contiene la nueva observación, menos la diferencia entre dos distribuciones. QS sería una familia de distribuciones, ¿no?, que se parece bastante a PS, ¿no?, a la distribución de nuestras predicciones, ¿no?, del prior. Y entonces la que más se aproxima a PS, ¿no?, la que hay menor divergencia entre estos dos, considerando también la expectativa del likelihood, eso es lo que nos permitiría tener la sorpresa variacional. Y ahorita con esa idea nos vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, una densidad posterior, producto de la inferencia bayesiana variacional, es una creencia posterior generada al combinar el prior y el likelihood, ¿no?, que se está ponderando su precisión. ¿Y a qué me refiero con eso, no? La precisión de las distribuciones de probabilidad va a sesgar la dirección hacia donde se va a actualizar el posterior. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de las causas de las sensaciones, ¿no?, y la probabilidad de nuestro likelihood. Tenemos dos ejemplos en donde en el ejemplo A, ¿no?, la precisión de la creencia del prior, ¿no?, vemos esta distribución mucho más precisa, con menor varianza, ¿no?, en comparación con el likelihood. Entonces el posterior, ¿no?, va a tender a moverse hacia el prior, ¿no?, porque se está ponderando su posición. Y en cambio, aquí estaría ocurriendo lo contrario. El likelihood es más preciso, ¿no? Entonces, el posterior, la actualización de la creencia, sería más hacia el likelihood que hacia el prior. Algo importante en términos de la sorpresa variacional, ¿no?, que recordemos que es el límite inferior de la evidencia, es que refiere al error predictivo, ¿no? El error predictivo en términos de la exactitud del ajuste del modelo a la observación que se está intentando explicar. Entonces, en estos dos ejemplos, el error predictivo es exactamente el mismo, ¿ok? Simplemente entendamos que aunque la sorpresa variacional es equivalente, ¿no?, la dirección de la actualización de las creencias va a estar ponderada por la precisión de las distribuciones, considerando la observación. Ahora, llevando estas ideas al principio de energía libre, intentando señalar cómo están estrechamente relacionadas, ¿no? Como pequeña aclaración, principio de energía libre, se podría entender que los agentes biológicos deben mantenerse dentro de sus estados esperados altamente probables. Entonces, este principio se lleva a todos los niveles de la escala filogenética, hasta a nivel celular. Igual una célula requiere mantenerse en sus estados esperados para sobrevivir. Entonces, para hacer eso, tendría que estar realizando este principio de energía libre, que ahorita intentaré explicarles en qué va, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado con la sorpresa variacional, que dentro de la energía, principio de energía libre, se conoce como exactitud, ¿no? Qué tan exacto fue nuestro modelo, ¿ok? Y también importante considerar para calcular la energía libre, ¿no?, la sorpresa bayesiana, que esto tiene que ver con la complejidad. La complejidad es la divergencia entre la distribución posterior, ya teniendo nuestro Q, que es esta, ¿no?, nuestra posterior, y nuestro prior. ¿Qué tanto divergen estas dos distribuciones? Menos la exactitud, esa sería la energía libre. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con energía libre, no? Es la energía requerida para actualizar nuestras creencias, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo, ¿no?, de A y B, aunque entre A y B la sorpresa variacional es equivalente, ¿no?, o sea, el error predictivo es equivalente, en B hay mayor ganancia de información,
¿Por qué hay mayor ganancia de información? Porque se está moviendo hacia nuestro likelihood, ¿okay? Que contiene a la observación, en lugar de moverse hacia nuestras creencias, ¿no? Entonces, como se está moviendo hacia donde ocurrió una nueva observación, hay mayor costo computacional, por lo tanto, mayor complejidad. Insisto, se requiere mayor energía para actualizar nuestras creencias. Entonces, para minimizar la divergencia, ¿no? La sorpresa bayesiana, se requiere encontrar una Q que distribuya su función de probabilidad lo más similar a P. Entonces, son distintos procesos, ¿ok? Y no se preocupen, las fórmulas que aquí aparecen, la tomé de una presentación, como lo he dicho en otras charlas anteriores, ¿no? De mi abuelito Carl Friston, el neurocientífico más importante de la historia, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, hace esta pregunta, ¿no? La inferencia perceptual y la toma de decisiones son dos lados de la misma moneda. Y me gustó esta imagen de la presentación de Friston porque pone la inferencia perceptual y la inferencia activa con sus respectivas formulaciones matemáticas respecto al principio de energía libre, ¿no? Y él dice que son muy, muy similares, son muy equivalentes, considerando que la diferencia principal entre ambas es que en la inferencia activa se está considerando a pi, que es un conjunto de acciones, es un conjunto de inferencias perceptuales, ¿no? Recordemos que una intención de acción contiene un conjunto de cambios en las entradas sensoriales y cuando nos movemos estos cambios se cumplen y se minimiza el error predictivo asociado, ¿no? Entonces, él permite señalar aquí cómo están estrechamente relacionadas la percepción y la acción. Entonces, en la inferencia perceptual, la energía libre, ¿no? Implicaría actualizar el modelo generativo, o sea, minimizar la energía libre implica actualizar el modelo generativo para minimizar la divergencia. Y en la y en la inferencia activa, la energía libre esperada, ¿no? Para minimizar esa energía libre esperada, implica cambiar observaciones mediante la ejecución de una acción. Entonces, si las observaciones son muy similares al prior, se maximiza la evidencia del modelo generativo al haber menos divergencia. Entonces, los organismos infieren la incertidumbre del ambiente y la utilidad de las acciones para la toma de decisiones. El balance entre las acciones epistémicas y acciones instrumentales cambia sistemáticamente con la experiencia y con las variaciones de las condiciones del ambiente. Entonces, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Cómo se lidia con la explotación y la exploración, tendría que ver con esta sensibilidad, sentir la incertidumbre y a lo mejor suena muy extraño, pero creo que todos en algún momento podríamos reflexionar respecto a qué se siente no sentirnos, no tener la certeza de qué ocurriría si hiciéramos A o si hiciéramos B. Insisto, tiene mucho que ver con el contexto, con la familiaridad del contexto, y conforme se vuelve mucho más familiar ese contexto, ¿no? Podemos basarnos o apoyarnos más en acciones instrumentales porque conocemos cuáles son sus consecuencias. Después de haber dado este recorrido sobre procesamiento predictivo, las ideas centrales asociadas a la teoría e indagarlas dentro de las distintas familias relacionadas, ahora sí podemos ver respecto a las implementaciones en robótica cognitiva utilizando estas ideas, ¿no? Entonces, esto sale del artículo que les había comentado. Se hace una revisión y aquí lo que vemos es distintos artículos que hicieron alguna implementación en estudios de robótica o no necesariamente estudios de robótica. Por ejemplo, puede ser una simulación de un laberinto, ¿no? De moverse a la izquierda o sea a la derecha. Pero en general, bueno, primero les escribo las columnas. Entonces tenemos el artículo, si utiliza todas las ideas asociadas a lo que les platiqué respecto a
a Bayes, si hace, si utiliza los pesos de precisión, si el flujo de información es top-down, principalmente top-down, y si se corrige vía bottom-up. ¿Qué otra cosita podría ser relevante para lo que discutimos el día de hoy? Si va más allá, este es un punto muy importante, si va más allá de control motor, si la implementación va más allá simplemente de movimiento de un brazo, y cuál era el objetivo de esta implementación. Entonces, vemos en cajitas, ¿no? Distintos artículos que son de interés, dado que, por ejemplo, cumplen con que se basan en formulaciones bayesianas y va más allá de control motor, ¿ok? Por ejemplo, este está simulando conducta de tipo autista. Vemos otro ejemplo del anillos, en donde usa Bayes, ¿no? Y va también más allá del control motor para hacer una distinción entre yo y otros, ¿ok? Y otra implementación donde hay una imitación multimodal. Aquí en amarillo, esta implementación de Pío y López, colaboradores, es relevante porque es como la prueba de muchas de estas ideas. Vemos que es el único de ellos que cumple con todos los requisitos, ¿no?, que se establecieron para la revisión. Sin embargo, no va más allá de control motor, simplemente había una estimación de la posición del cuerpo y que la gente fuera capaz de llegar a una posición. Y vemos otro aquí que es de Schillaci, un colaborador, de 2020, en donde no se utilizan formulaciones bayesianas, ¿no? Pero va más allá de control motor, que al ratito lo revisaremos un poquito, ¿no? Y ahora vemos que en los estudios que no son de robótica, pues sí van más allá de control motor, pero tienen otras implicaciones que ahorita les voy a platicar. Pero antes de eso, solo señalarles que empezamos a ver otro tipo de problemas. ¿Qué problemas? Vemos que cómo fue el entrenamiento. Sí hay algunos artículos en donde el entrenamiento fue en línea, son muy pocos, ¿no? Pero estos que sí utilizaron un entrenamiento en línea, regresando al anterior, no utilizan, no van más allá del control motor. Y estos otros que teníamos aquí señalados que sí van más allá del control motor, tienen un entrenamiento fuera de línea o en un reentrenamiento cuando se pone a prueba el modelo. Este que les comenté que no usa Bayes y es en línea, ¿no? Y estos otros que sí van más allá de control motor, no utilizan un entrenamiento en línea. Este sí, sin embargo, perdón que me regrese, ¿no? Ese sí lo utiliza, pero, claro que está, pero los datos, no hay datos que se generen mediante el modelo, sino que son datos predados y con esos datos se quedan y se intenta probar simplemente el modelo generativo que se había planteado. En general, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Un ejemplo característico es hacer este modelado, bueno, se hace un modelado de un modelo generativo en donde una ratita simulada tiene que moverse en un laberinto en donde en un lado puede haber un reforzador y en el otro lado puede ser que no haya un reforzador o que haya algún tipo de castigo. Entonces, ¿qué decisión toma respecto a dónde irse? Eso es lo que se intenta modelar. Es muy utilizado este ejemplo. Y ese es el caso de este artículo, que este artículo me pareció interesante compartírselos porque están modelando, es un mecanismo computacional para modelar la exploración dirigida a metas, ¿no? La curiosidad. Y sin meterme a más detalles, ¿no? Este es el modelo generativo que están proponiendo.
Y todos los posibles estados, todos que vemos aquí en estas matrices que irían, conforman los datos que entran al modelo generativo, son datos predados, no son datos que se adquieran en el entrenamiento o en la exploración de la gente, sino que son datos predados, precodificados sobre las posibles conductas y consecuencias si se va a izquierda o derecha, y lo que quieren ver es si el modelo que se están planteando, el modelo generativo, ¿no? Modelaría bien la conducta de la gente dado estos datos. De hecho, hasta en el mismo artículo, los autores señalan que pues todavía es necesario cómo podría hacerse que estos mecanismos generativos pudieran escalarse a tareas más complejas y que incluso se pudiera ir aprendiendo en línea, dadas las observaciones que se van adquiriendo, ¿no? Entonces, como que suena, de todo lo que les estuve platicando, suena muy bien, tienen planteamientos extraordinarios, formulaciones matemáticas muy relevantes respecto a la inferencia perceptual y la inferencia activa, intentan resolver distintos problemas como el dilema de la exploración y explotación. Cuando se pone a prueba el modelo generativo, se logra, pero se observa este gran problema, dado la complejidad matemática detrás, ¿no? Eh, que se han quedado todavía en tareas bastante sencillas y la mayoría de ellos no utiliza un entrenamiento en línea. Ahora les presento otro artículo, que es el que les señalé hace ratito, que no utiliza valles, pero está inspirado en todas las ideas que estuvimos revisando, particularmente en la dinámica del error predictivo. Este es un artículo que Bruno, que está aquí presente también, ya les había presentado en otra ocasión. Entonces, creo que no me necesitaré meter en tanto detalle, pero la idea de presentárselos es que se pueda contrastar el utilizar esas mismas ideas que les platiqué hoy, pero alejándonos de las formulaciones matemáticas tradicionales, tomar inspiración de las ideas y llevarla a otras herramientas computacionales y ver qué podría ocurrir. Entonces, los objetivos en esta implementación es que se analizó cómo la dinámica del error predictivo promueve la adquisición de aprendizaje mediante motivación intrínseca. Entonces, nosotros lo que teníamos es una arquitectura de motivación intrínseca basada en la dinámica del error predictivo. Se simuló en un sistema artificial simple, ¿no? Entonces, teníamos muchísimas imágenes, ¿no? Que se tomaron de un vivero, es que es un vivero, perdón por la fotografía, ¿no? Uno esperaría que fuera mucho más frondoso el vivero, pero bueno, entonces teníamos un robotito, ¿no? De microagricultura que tiene dos motores, ¿no? Para mover una cámara RGB a lo largo de un plano horizontal, y entonces va tomando fotografías, ¿no? Que empieza a ver esta asociación entre el movimiento que hace mediante sus dos motores, ¿no? Y los cambios en la entrada visual, ¿no? Entonces, el objetivo es aprender una coordinación visomotora para llegar a un objetivo. El objetivo es cómo me tengo que mover para llegar a ver la planta tal en esta posición. Ese sería el objetivo. Y dado que es una arquitectura de motivación intrínseca, el objetivo era que este sistema de manera autónoma, ¿no? Pudiera seleccionar y abandonar metas, ¿no? Y que la selección de esas metas, de esos objetivos, promovieran el aprendizaje. Entonces, que seleccione aquellas metas que tuvieran el error predictivo óptimo. ¿Se acuerdan lo que vimos de la dinámica del error predictivo? Entonces, si nuestras metas tienen asociado cierta tasa, ¿no? del error predictivo, pues se podrían seleccionar aquellas metas que tuvieran el error óptimo para realizarlas, minimizarlas y que señale cierto progreso. Todo el aprendizaje fue en línea y queríamos ver si este mecanismo podía funcionar justamente para seleccionar y abandonar metas y que se promoviera
el aprendizaje, justo como ocurre con la motivación intrínseca. Entonces, rápidamente, ¿no? La arquitectura contiene un autoencoder, ¿no? Y a este autoencoder tenía la entrada visual. De esa entrada visual podía ser una de todas las 25,000 imágenes pregrabadas que teníamos, ¿no? Esa entrada, ¿no? Se le disminuía la dimensionalidad, ¿ok? Mediante el autoencoder. Y entonces teníamos, esa imagen se convertía en el estado deseado, ¿no? Luego tomábamos otra imagen, ¿no? Y este es el estado actual y se tomaba otra imagen y ese era el estado, sí, ese era el estado deseado, ¿no? Entonces, dado esta imagen y esta otra imagen, ¿cómo me tengo que mover, dado que estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer para que el mundo se vea como esta imagen en la que yo quiero llegar, ¿no? ¿Qué? Entonces, los objetivos son posiciones, ¿no? O sea, de una imagen quiero que el mundo se vea como esta otra. A la vez teníamos unos mapas autoorganizados, ¿no? Unos son, donde ahí se organizaban estas distintas metas, ¿no? Estos pares de imágenes que son metas, ¿no? Y el error asociado a esa meta, o sea, se movió, dio un paso y qué tan bueno fue ese movimiento, y toda esa información se va almacenando en este SOM. ¿Mm? Y se elige un objetivo considerando cuál es el que tiene cuál es el que tiene la dinámica del error predictivo óptima. ¿Okay? Al principio pues no hay, entonces selecciona de manera aleatoria, ¿no? Cual todos tienen la misma tasa, pero poco a poco se va autoorganizando estas metas según la tasa de error asociado. ¿Okay? Y entonces tenemos un objetivo, un ST, un estado sensorial actual, y un ST+1 es el estado sensorial deseado. Entonces, mediante un modelo inverso, se genera se genera un comando motor. Esto es cómo debo mover los dos motores, cómo se deben mover los dos motores a lo largo de este plano horizontal, y una copia de este comando motor que entra a un modelo inverso, es una red neuronal. Este modelo inverso aprende en línea los comandos motores requeridos para alcanzar ese objetivo, ¿ok? Y con el modelo directo, ¿no? Se aprende a anticipar la entrada visual que ocurrirá al ejecutar el comando motor. Entonces aquí tenemos el estado sensorial predicho. Y cuando se ejecuta el comando motor, se tiene una nueva entrada sensorial y entonces se puede comparar qué ocurrió, ¿no? Respecto, cómo se ve la plantita, ¿no? Cuando me moví así, en comparación con el objetivo, ¿no? El estado sensorial deseado. Y esto permite calcular el error predictivo, y el error predictivo se va almacenando en un buffer, ¿no? Y cuando en este buffer se almacenan más de 4 errores predictivos, esto se asocia a una meta, o sea, al ST y al ST+1, y se va autoorganizando en el SOM. Se va a calcular una regresión lineal sobre estos valores almacenados, y esto va a indicar la tendencia del progreso del aprendizaje para ese objetivo, ¿no? Entonces, dependiendo de la pendiente, ¿no? De esta regresión lineal, indicaría que se está reduciendo el error predictivo y la velocidad en la que se está reduciendo el error predictivo, o al revés, ¿no? Qué tanto incrementó el error predictivo y qué tan rápido incrementó ese error predictivo, ¿no? Entonces, una pendiente positiva provoca una evaluación más frecuente de la retroalimentación. Aquí se nos ocurrió que sería importante modificar la ventana en la que se está retroalimentando el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hace un monitoreo, ¿no? En una ventana de tiempo más corta, esto va a permitir una rápida corrección de la conducta que llevaría a una satisfacción, o induce el abandono del objetivo. Aquí lo que hicimos fue, después de 50 iteraciones, se abandonaba ese objetivo, todavía la gente no era apto para lograrlo, y se autoorganizaba en la zona del SOM donde están todas esas metas que todavía no es apto, ¿no? Para evitar frustración.
y la motivación intrínseca haría que se busque un nuevo objetivo de manera autónoma, seleccionando dentro de aquellos que tienen un error predictivo óptimo. Entonces, para casi terminar estas ideas, ¿no? El error predictivo disminuye cuando se observa una pendiente negativa, hay una evaluación menos frecuente, ¿no? O sea, la ventana de tiempo se incrementa, libera recursos de procesamiento, ya no hay error predictivo, esto indicaría que se logró el objetivo, que ya hay aprendizaje respecto a cómo realizar esa meta en específico, y también esto va a inducir que se busque un nuevo objetivo. Si ya se logró, entonces listo, busca uno nuevo que tenga esa cantidad de error óptimo. Esto ya lo mencioné, cómo se va a seleccionar justamente aquello que permita aprendizaje, que señale un progreso, ¿no? Entonces, para concluir, ¿no? Procesamiento predictivo y sus familias de teorías relacionadas, actualmente pues, son ideas muy influyentes que han cambiado la forma en que se entiende a la percepción y a la acción, así como la conservación de la vida en todos los organismos, refiriéndome específicamente al principio de energía libre, manteniéndose en sus estados esperados. Sin embargo, respecto a las implementaciones, ante los retos de aprender en línea, tanto el modelo generativo como los posibles estados, se abre la puerta al uso de distintas herramientas para poner a prueba las ideas desde distintas perspectivas. Y antes de pasar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con este punto, ¿no? A que si vemos que es un reto, aprender en línea el modelo generativo y los posibles estados, ¿no? Aquí lo que nos gustaría transmitir es de qué otra forma, qué otras herramientas podríamos utilizar que se inspiren en estas ideas, ¿no? Que se basen en esos mismos principios, pero no necesariamente en las mismas formulaciones matemáticas. Esa sería la pregunta, ¿cómo le podríamos hacer, ¿no? Para llevar llevar todas estas ideas a implementaciones mucho más complejas, ¿no? Creo que es un fuerte reto, se puede, sí, pero sigue estando esta pregunta abierta de cómo le tendríamos que hacer y qué herramientas serían las más convenientes, ¿no? Y a la vez es importante preguntarnos si todo lo relativo a la percepción y a la acción requiere de un proceso inferencial, específicamente bayesiano, ¿no? Mm, mm, Bajo el procesamiento predictivo y sus familias relacionadas, la respuesta sería sí, todo, y que sí es bayesiano, es el modelo que mejor se ajusta a la evidencia empírica. Sin embargo, ¿no? La evidencia empírica que se ha generado hasta ahora está validando las teorías mediante evidencia que solo busca validarlas. Esa es una pregunta que proviene del artículo que ahí citamos, ¿no? Uno, se necesita mayor evidencia, pero donde se esté poniendo a prueba estas teorías, en lugar de como solo intentar validarlas, ¿no? Mediante evidencia que está construida para ello. No estoy diciendo que todo sea así, ¿no? Sin embargo, sí hay mucho de ello en la literatura y definitivamente se requiere evidencia empírica para poner a prueba todas estas ideas, ¿no? Bueno, entonces, por mi parte sería todo. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier duda, pregunta, adelante. Qué bárbara, qué buenísima plática historia. Ahora sí me explotó la cabeza por todos lados, porque además muchos de los temas que estás tocando estamos nosotros trabajando en una aproximación que me gustaría proponerles. A lo mejor ahí podemos encontrar un punto
de encuentro. Pero bueno, por lo pronto te agradezco mucho tu participación. No sé si alguien tenga preguntas. Por acá en Facebook te mandó un saludo Emanuel Álvarez. Hola, Manuel. Eh, Tienes público por acá también por Facebook en vivo. Pues eso, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Yo no. Me imagino, Bruno. A mí me salieron varias preguntas y comentarios, pero por ejemplo, cuando estabas hablando del caso de los lentes, a mí me pasó en la licenciatura un- una cosa similar, tal vez a la tuya, pero cuando lo explicaste también encontré el sentido. Yo no usaba lentes, nunca había usado lentes hasta ese momento, y yo cuando veía a la gente, siempre me decían, es que ¿por qué siempre tienes cara de enojada? Porque así veo, pero es que como yo no traía lentes, yo le veía la cara a las personas como borrosas. Entonces yo pensaba que me estaban viendo feo. El día que me puse mis lentes, dije, oh, por Dios, de repente la gente tuvo rostros sonrientes, ¿no? Y desde entonces mi interacción con el mundo cambió porque, pues, mi percepción de las cosas era muy diferente y entonces, pues, mi respuesta también era Ujú. de acuerdo a cómo lo había percibido, ¿no? Y después mi pregunta era, bueno, ¿y cómo vas a saber cómo ves? O sea, ¿cómo sabes que tu percepción es la correcta? ¿Contra qué calibras? ¿Contra qué te ajustas? O sea, hasta que tuve mis lentes pude ver que el mundo era diferente, Ujú. pero no tenía mis lentes en ese momento. Bueno, en fin. Pero fíjate, Montse, perdón, ahí hasta, está padre tu ejemplo porque, como comentaba, o sea, al usar lentes, o sea, la precisión de la entrada visual es, es choqueante, ¿no? Entonces, esa precisión, esa nueva precisión de la entrada sensorial, o sea, ese estado de sorpresa genera error predictivo, ¿no? Pero al volverse tan confiable con los lentes, entonces empezamos a confiar más en la entrada sensorial visual que en nuestras predicciones previas, ¿no? Entonces, no, voy a confiar más en lo que ahorita estoy viendo que en lo que yo creía de la forma en que la gente me veía, ¿no? Entonces, le voy a prestar más atención a esta entrada sensorial porque es más precisa que mis predicciones. Entonces, pudiste actualizar, digamos, tu modelo generativo, ¿no? Dado que la precisión que ahora tenía la entrada sensorial era brutal, ¿no? Entonces estaba recibiendo información, estas nuevas observaciones que tenían un fuerte potencial para corregir tus predicciones dada su precisión, porque nuestras predicciones visuales sin lentes no suelen ser muy precisas, es como todos los rostros son medio de enojo, medio borrosos, pero no hay una precisión en torno a su especificidad, ¿no? Y Entonces, lo por eso interesante también es saber por qué mi predicción era que todos estaban enojados. O sea, ¿y de dónde saqué yo que esa cara borrosa era de enojo y no de felicidad? O sea, ¿por qué mi percepción inicial fue lo negativo, ujú, ¿no? sí, no, está interesante, a lo mejor solo como ver dientes o que se veía algo como blanquillo, aunque fuera una sonrisa, también se puede interpretar como enojo, ¿no? No sé. A lo mejor es más seguro, Monse, pensar que están enojados que todos felices. Pues puede ser una respuesta también a cómo me había desarrollado en ambientes externos. Ujú, Por ejemplo, que todo el tiempo estaban, pues ya sabes, ¿no? Cuando vienes en el transporte público que te corretean, que te meten mano, que te tal, y entonces mi percepción empezó a irse por lo negativo cuando estaba en un ambiente fuera del seguro. ujú, ujú, exacto, ¿no? Es más adaptativo eso, Monse, que no, todos son buenísima onda, uy. Sí,
Bueno, y con respecto a las opciones que quisiéramos platicar con ustedes después, supongo que después de vacaciones nos buscaríamos, es que nosotros estamos trabajando, o sea, entramos desde la parte de neuronas espejo y de empezamos transmitir. como a dividir las cosas en términos de neuronas, ya sabes, canónico, toda esta parte, pero en lugar de estar utilizando la parte bayesiana o bayesiana, estamos trabajando con un algoritmo de optimización, pero que no es, digamos que con no tantas iteraciones para que no sea tan preciso, sino como solamente sea una simulación. Como cuando nosotros estamos interactuando con el mundo, normalmente hacemos como una simulación de los posibles escenarios y de las cosas. Y ¿Mm? hacemos como una reproducción visual, ¿no? De los posibles escenarios. Me gustó cómo lo plantearon ustedes porque entonces ponemos nuestras simulaciones, lo agregamos a la parte de la probabilidad y entonces eso nos podría ayudar como a seleccionar cuál es la mejor forma de Mm. seleccionarlo. Pensamos también en alguna metasimulación y también tomamos en cuenta la evaluación de las emociones. Entonces creo que embonaríamos ahí como bastante de manera orgánica y natural. Creo que Mm. sí nos tendremos que... Voy a tratar de trabajar estas vacaciones en cómo presentar la idea y a lo mejor tendríamos que juntarnos a empatar lenguaje, porque otra vez mis aproximaciones son más, como estoy trabajando con el doctor Jaimes, es más desde el lenguaje de optimización multiobjetivo y mi aproximación es más neuronal, entonces estoy más como la parte neuronal, no sé, de las zonas de F4, de la zona de reconocimiento, la motora y tal. Entonces, creo que sí podríamos primero alinear nuestro lenguaje y luego ver la propuesta. No, pues suena súper bien, Monse. Me gusta y justamente iría en ese sentido. Que la propuesta es como, ¿de qué manera podríamos aterrizar ciertas ideas, ¿no? Bajo otras herramientas y, y qué resultados tienen, ¿no? O sea, los alcances de mezclar otras herramientas, cuáles serían. ¿No? Entonces, a mí me parece, qué padre que o sea, haya como esas múltiples coincidencias y creo que podría salir algo muy bien. Cuál es la tarea, Monse, atrás? Estamos trabajando con una simulación robótica en donde tenemos un conjunto de robots de enjambre, o sea, es robótica de enjambre. Mm. Y justo mis alumnos por ahí deben estar. Está Alan, pero hace rato ya estaba Rodrigo, que ellos están encargados de programar esos robotcitos en ROS. Y entonces estamos tratando de hacer como una arquitectura cognitiva en donde cada zona neuronal es como un nódulo de ROS, ¿no? Ah, ahí estás, la sí, ya te vi. Y entonces la tarea es, por ejemplo, que, que se quiera mover un objeto. Entonces, digamos que tienes dos, tres robots que están tratando de llevar a cabo esa tarea, pero entre ellos están aprendiendo cómo llevar a cabo la tarea. ¿No? O sea, no se les da más que primitivas de movimiento y entonces ellos tienen que solucionar el problema y tienen que compartir su información de cómo ya hiciste la tarea y cómo creo que tú podrías hacerla y tal. Entonces, em, así empieza como la idea de cuál es la misión de los robotcitos y pues cada uno tendrá cierta arquitectura de aprendizaje Ujú. donde meten sus propios simuladores. Entonces, a ver, Mm. todavía no acabamos, ¿eh? O sea, estamos como aterrizando las ideas. Yo veo que ustedes están ya súper avanzados, pero tal vez la idea podría, o sea, a lo mejor en lo que ya ustedes desarrollaron, meter esta idea de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, no tendrían ustedes que migrar a nosotros, sino nosotros como adaptarnos a los de sus plantitas o algo así. O a lo mejor, Monse, y ya tomando como que ahorita añadiste de la tarea, a lo mejor ver bajo
las herramientas que están ya utilizando, qué principios, ¿no? Dentro de esta teoría y familia de teorías, qué principios están detrás de que podrían explicar o que podrían beneficiar o acelerar el proceso de aprendizaje. Y entonces, al contrario, más bien como sus herramientas, está súper chido, ¿no? Y qué le podríamos como mover o agregar que permita entender sobre el error, la dinámica del error, ¿no? Y que pudiera propiciar aprendizaje o interacción entre los robots, ¿no? Para Ahorita que realizar. dijiste nos estás explicando lo de tu inferencia activa, la predicción. Dije, oh, sí, eso es lo que estamos haciendo. Exacto, exacto. Eso creo que sería muy, muy bonito, ¿no? Y a lo mejor como que es un proceso a la inversa ya lo tienen y ya tienen estas ideas y entonces verlo desde otras perspectivas que ya está ahí, ¿no? Y a lo mejor qué pequeñas cositas podríamos moverle por aquí, por acá, ¿no? Que Sí, exploten aún más, ciertas ideas, ¿no? Sí, No sé. yo estoy de acuerdo con Ale. Creo que sería como más rico si podemos ver lo que están haciendo, cómo lo ven, y qué herramientas están usando, y entonces poderlo enmarcar o poderlo, sí, enmarcar en todas estas ideas. O sea, qué principios, porque eso nos pasó cuando revisamos los papers para el artículo este, que, que hay muchos que no lo mencionan tal cual, pero están haciendo o siguiendo algunos de los principios de estas teorías, ¿no? ujú. Entonces, podemos agarrar lo que ustedes están haciendo, ver en qué podemos contribuir en términos del marco teórico, ¿no? De procesamiento predictivo. Y ponerle nombre. Exactamente, ¿no? Pero Ujú. sí, o sea, a mí me gusta mucho la idea de que a lo mejor te armes así una mini presentación, ¿no? Sí, En donde nos sí. digas, pues aquí se hace esto, estamos usando esto, ¿no? Y padre, o sea, sí hasta si quieres nos damos una vuelta por allá o nos vemos en un punto medio. Claro, siempre Estamos podemos hacer en eso de pretexto. Cuernavaca, UNAM y UAM, entonces pues podemos encontrar ahí un punto medio y Mejor que el punto medio será la UNAM. ándale, ajá. Sí, porque aparte Toño y yo vivimos allá en esa zona, entonces creo que va a ser más fácil. Ah, Ah, pues pues ahí está, perfecto. sí. Sí, nos Ahora, ponemos de acuerdo. sí, déjenme, entonces ordeno todo este fin de año y los busco en cuanto termine de armarlo, ¿no? Sí, te llevas a tus estudiantes y nosotros nos llevamos a Sí. unos cuantos y allí le echamos bola a la bronca. ¿Cómo ves, Ujú. Alan? ¿Te late? Mientras contesta, acá Emanuel Álvarez dice que tiene preguntas por los estereotipos sociales. No estoy segura, Emanuel, si quieras elaborar un poco más tu pregunta, o si Ale ya tiene idea de qué estás preguntando. ¿Quién sabe? Mm, mm, a lo mejor sí tengo cierta noción, creo, eso espero, Emanuel. Em, pues desde la teoría de procesamiento predictivo se han explicado por qué tenemos ciertos estereotipos, ¿no? O ciertos sesgos. Y la explicación detrás es que hay un sesgo cognitivo muy, muy fuerte, y eso es buscar evidencia, ¿no? Que confirme nuestra hipótesis, en lugar de estar buscando evidencia que rechace nuestra hipótesis. Por poner un ejemplo, cuando buscamos en internet, ¿no? Híjole, no sé, si les un ejemplo que me estoy inventando, ¿eh? Si le doy lechuga a mi perro, se enferma, eh, aparecerán cosas que te dicen que sí se enferma. Y sí, pero si buscas la lechuga no enferma al perro, pues también vas a encontrar evidencia que te demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, busques A o busques B, encontrarás evidencia en ese sentido. Bueno, los antivacunas lo saben muy bien, ¿no? Que encuentran tanto de una información como de otra, pero se busca de por qué las vacunas son malas, ¿no? Entonces sería
ir como dándole más peso a esa creencia, porque la manera en que estamos enfocando nuestra atención de la múltiple evidencia del entorno, ¿no? Va a estar sesgada hacia la confirmación de la misma. Entonces se vuelve cada vez nuestra predicción o nuestra creencia más fuerte porque sigue acumulando más evidencia, que esa evidencia no necesariamente es cierta, ¿no? Y todavía le agrego un poquito más, creo, a la idea de los estereotipos, es que generalmente los estereotipos no es que nazcan así de puff, ¿no? De la nada, sino que tiene que ver también con tu nicho, ¿no? En el nicho donde nos desenvolvemos con las personas que nos llevamos o la cultura en que estamos inmersos. Ciertos estereotipos también tienen que ver con una burbuja de personas que comparten ciertas creencias. Entonces, se retroalimenta cierta creencia, cierta forma de ver el mundo, mientras más escuche esos temas, que personas hablan de eso, ¿no? Y las redes sociales, por cierto, son el nicho tope, ¿no? Para que ocurra para que ¿cuál es el nombre? Spread, Reforce. se expanda, si se refuerce una idea, ¿no? Sin necesariamente tener evidencia, simplemente se empieza a comentar, y a lo mejor alguien ya estará diciendo que eso es verdad porque lo vio múltiples veces, ¿no? Entonces, se fundamenta en el principio detrás de la importancia del aprendizaje de las regularidades, ¿no? Y como consejo, pues, sería que es sumamente útil para lidiar con nuestros sesgos cognitivos, intentar poner a prueba nuestras hipótesis en lugar de confirmarlas, ¿no? Algo así. Creo que va por ahí, espero. Yo creo que sí, porque de hecho nos mandó un mensajito que dice, tu percepción sin los lentes, habla de que mi percepción se veía sesgada por ideas preconcebidas, hasta por lo que tú percibías como un ceño fruncido. Exacto. Y retomando el ejemplo de Montse, sí, o sea, sería como, es probable, bastante probable, que se buscara confirmar esa evidencia, ¿no? No sé, sí estaba enojado porque no me saludó, o no sé, ¿no? Su voz tenía un tono medio regañón. Se intenta buscar esa evidencia que confirme ciertas hipótesis. Y no estoy diciendo que esté mal, es un mecanismo frugal, ¿no? O sea, permite que sea más sencillo movernos en el entorno, confirmar nuestras creencias, todo lo que puede llevar a cosas relativamente peligrosas como ciertos prejuicios sociales, ¿no? Entre otras. Vacúnense. Estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? ¿No? Por acá en redes. Vacúnense. Estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Pues creo que no. Ale, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu trabajo hoy y pues ya quedamos, ¿no? Los busco entonces regresando de vacaciones. Y bueno, para los demás, esta fue la última presentación de este año. Los vemos entonces en enero 19 con la doctora Pilar Chiapa. Por lo pronto, que tengan unas lindas fiestas y un excelente inicio de año. Que estén todos muy bien. Gracias, Monse. Muchas gracias y saludos. Bye. Ahí estamos, nos vemos. Bye bye.